Amigos de La Quinta Pata, tenemos con nosotros a Mario Herrera. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Un saludo a la comunidad de La Quinta Pata, Quinta Pateros. Ya. Miren, yo he llamado a Mario Herrera para que nos dé luz en un asunto que tenemos muchas interrogantes y tiene que ver sobre el jet set. Ustedes recuerdan que luego de la tragedia nos dimos cuenta que aquí en la República Dominicana no contamos con una ley que obligue a tanto el sector privado como el sector público a someterse a una supervisión de sus estructuras para garantizar la seguridad de las personas que transitan en esas estructuras, especialmente hoteles, discotecas y todo eso. Algo que para nosotros nos resultó sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta de que la República Dominicana es, en el sector construcción, es un sector en un apogeo bastante grande y todo lo del turismo y todo eso. Que el mismo presidente de la República en sus primeras declaraciones dijo y anunció la necesidad, ¿no?, de crear una ley para eso. Inmediatamente el diputado del PRD, Ramón Raposo, que lo tuvimos aquí, pues hizo el proyecto de ley. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos escuchado después de esto? No hemos escuchado absolutamente nada sobre esa ley de parte del gobierno. Lo que hemos escuchado del presidente de la República es que él está mandando otras leyes. Que le está mandando otras leyes al Congreso. No le está dando prioridad a esto, ¿no? Y Mario, me llamó mucho la atención que el señor Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, pues ahora está presentando una propuesta. En vez de estar apoyando una ley que es como la de Ramón Raposo, que es por el Congreso, pues está poniendo otra alternativa allí, ¿no? Y yo sé que Mario tiene mucha información sobre esa reestructuración que se hizo del Ministerio de Vivienda, donde se le adjudicó otras responsabilidades, y quizás una de esas responsabilidades que se le adjudicó tenía que ver con la supervisión de las estructuras, ¿no? Entonces, bien, vamos a analizar este asunto de por qué el gobierno no le ha dado prioridad a esta ley tan necesaria. Pero yo quisiera que, Edwin, tú tienes la noticia. Sí, voy a leer por lo menos los dos párrafos más importantes que, como bien dices, socializó la propuesta de reforma del marco normativo en materia de supervisión de obras por parte del Estado Dominicano. Dice la noticia que la propuesta fue presentada a representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Agrimensores y Arquitectos, que es el CODIA. También a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, la ONESVIE, que en conversación con Mario vemos que hay muchos macos en torno a esa institución, que lo va a detallar en breve. Y también con los partidos PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y Fuerza del Pueblo. Como bien dice, se está socializando su propia ley. Su propia ley. Y Mario, como tú le has entrado mucho a este tema, lo has estudiado mucho y has puesto en relieve, quizás como nadie, en los comentaristas de estas líderes y también de los medios tradicionales, la responsabilidad que tiene en esta tragedia Jet Set el señor Carlos Bonilla, siendo ministro de Vivienda y Edificaciones. Pues danos luz ahí. Sí, bueno, más bien el Estado Dominicano en los hombros de Carlos, obviamente. Exactamente, sí, claro, es el Estado Dominicano, pero la institución, el MIBET, tiene una responsabilidad muy grande que los medios de comunicación tradicionales han pasado de soslayo. Así mismo es. Mira, el MIBET y Carlos Bonilla fueron noticias en 2021 por varias cosas. Por un lado tenemos el escándalo del tema del canódromo, tú sabes que él compró su canódromo en el 2021, también siendo funcionario, y por el otro, la creación del Ministerio de la Vivienda, que vino del INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda fue convertido en ministerio, ¿no? Y se unificaron varias instituciones y le dieron nuevas responsabilidades. ¿Qué pasa? La ley del MIBET no solamente le dio la potestad de la creación y construcción de viviendas en alianza estratégica con el sector privado para reducir el déficit habitacional que hay en República Dominicana, sino que también le dio
la ordenanza de la inspección de las estructuras privadas, de las construcciones privadas. Y en esa inspección, que es un poco ambiguo o genérico, ¿no? Abierto, también le ordenó la creación del reglamento de aplicación de la ley, ¿no? Y esto es importante porque esto explica mucho lo que está pasando ahora con esa reunión que está anunciando Carlos Bonilla y con ese nuevo marco regulativo, marco regulatorio que ellos quieren nombrarle. ¿Por qué le ponen marco regulatorio? Porque el mismo ministro no quiere utilizar el término que debe utilizarse, que es el reglamento de aplicación de la ley. Porque a cualquier persona le preguntaría, le cuestionaría, pero acá, ¿cómo el reglamento de aplicación de ley? Si el Ministerio de la Vivienda tiene ya 5 años funcionando, van a pasar 5 años. ¿Y cómo está funcionando hasta ahora? Para evitarse eso estratégicamente, dice, bueno, nuevo marco normativo. ¿Por qué digo esto? La propia ley que creó el Ministerio de la Vivienda le ordenó, o le ordena, que en los próximos 18 meses presentara el reglamento de aplicación de la ley. 18 meses después, o sea, de 2021 a mediados de 2023, que presentara su reglamento de aplicación. Lo que están haciendo hoy debió hacerse hace 2 años y medio, hace 3. Entonces, si hay un vacío legal, si lo hay, que lo hay porque falta el reglamento de aplicación, es por la ineficiencia, la ineficacia o inacción del gobierno, en este caso del ministro Bonilla, en el Ministerio de la Vivienda. Y digo esto en el sentido siguiente: tenemos la tragedia del Jet Set y se ha hablado mucho de la responsabilidad de la empresa, de los dueños de la empresa, del Jet Set, en este caso Antonio Payá, que nadie se los despinta porque el Jet Set era de él. Ahora, la responsabilidad del Estado dominicano con relación a esta materia, ¿cuál es? ¿Por qué no nos indignamos por la inacción, la inoperancia del Estado, que es que se supone que debe salvaguardar a nosotros? No es Antonio Payá, no es una discoteca, la discoteca yo voy a disfrutar. Y se supone que dentro de su responsabilidad social, como ciudadano y como empresario, debe garantizarme a mí el servicio y la seguridad. Pero si él no lo hace, entonces ¿quién es el que tiene que defenderme? El Estado dominicano. Entonces, cuando yo veo ahora que sociabilizan eso, y ojo, que ustedes hablaban de este nuevo marco normativo y de un diputado que ustedes entrevistaron que presentó un proyecto de ley. Ramón Raposo, sí. Raposo. Entonces, ¿qué pasa? Es una pifia del gobierno. Para mí, ¿qué ellos calculan? Bueno, si nosotros damos seguimiento al proyecto de Raposo, estaremos admitiendo que tenemos incompetencias, que somos incompetentes. No, mejor vamos a hacer nosotros el gobierno, porque nosotros tenemos que abrogarnos que estamos normando en base a eso, pero después de 233 muertes, sí. 235 muertes. O sea, que la motivación real de Carlos Bonilla, sociabilizar ahora, hacer su trabajo y cumplir con el mandato de ley, es después de una tragedia. Y quiere abrogarse como que, bueno, estoy trabajando, soy tan sensible, soy tan eficiente, que vamos a hacer ahora esto. Sin embargo, esto lo que evidencia son 2 cosas fundamentales, muchachos. Miren, si el gobierno fuera un poquito más estratégico y pensara un poquito más a la curva, se había reunido con Raposo y dan seguimiento al proyecto de Raposo, porque eso legitimaría la verdad que ellos quieren instalar de que hay un vacío legal. Pero negar de hacer eso, yo prefería hacerlo con Carlos Bonilla. Vemos que el presidente entonces está dando luz verde a Bonilla que se proteja. Ustedes saben que es un niño mimado de Luis, sí, evidentemente. Entonces, al Carlos Bonilla presentar esto ahora, tratando de poner en funcionamiento lo que debió hacer hace 3 años, lo que evidencia no solamente es su inoperancia, sino la confraternidad que tiene el gobierno de manejar la situación, esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? De que falta un marco normativo en el sector privado. Y ahí entra también entonces la oficina, la UNESBI, ¿no? Que yo me he cansado, y le voy a dar aquí una información que también ha pasado de soslayo. El decreto que crea a la UNESBI, que lo firmó Hipólito Mejía durante su gobierno, no aparece ni por los centros espiritistas. Tú entras hoy al portal web de UNESBI y el decreto está tumbado, no está ahí. Yo recuerdo haber trabajado con
con ese proyecto, con esa ley, porque estábamos haciendo una colaboración, cuando eso a la UNESBI, de una reestructuración de la página web para que esté modernizada, para que cumpla con los estándares. Recuerdo que hicimos una colaboración y teníamos todo eso y estaba funcionando bien. Ahora, luego de la tragedia del Jet Set, sospechosamente no aparece el decreto. Y lo estoy buscando para confirmar la información que dan, pero ¿qué me dice una fuente a mí de eso? Y también hizo referencia a eso Susana Gotró, que aunque la UNESBI se ha manejado que su responsabilidad en cuanto a supervisión de obras es estrictamente el ámbito público, o sea, del Estado, no llega hasta las estructuras privadas. Supuestamente el decreto sí lo abarcaba, el decreto originalmente. Sí, dentro de su ordenanza, cuando el pueblo lo firmó, le daba competencias a esa oficina que real y efectivamente supervisar o inspeccionar las obras privadas. Ojo, tengo que confirmar esto con el decreto, que no aparece que lo borraron, porque me llegó esa información, lo había comentado inclusive Susana, repito, pero ahora no hay forma de tú confirmar eso porque la UNESBI tumbó el decreto de la página web. Aparece todo menos el decreto de creación que creó a la UNESBI. ¿Sabe qué sí aparece? Un documento posterior y que se hizo, donde recoge todas las funciones del NESBI, algunas actualizaciones a sus protocolos internos con el organigrama, ¿verdad? Pero que no es el decreto, sino algo firmado por el director. ¿Tú me entiendes? Por el anterior director de los NESBI, pero el decreto no aparece. Entonces, eso es sumamente sospechoso. Mira, y tú sabes que todo lo que indica de alguna manera es formar, diseñar estrategias de encubrimiento en torno a lo que pasó en Jet Set. Y todo desemboca y todo termina en proteger al señor Antonio Espaillat. Es lo que yo pienso. ¿Tú sabes por qué, Mario? Aquí hay una protección común, Edwin. O sea, ellos están desviando la atención del tema de ese, ¿verdad? Claro. Manejando que hay otro tema, tapando la responsabilidad gubernamental. ¿Verdad? Y instalando una nueva narrativa de, bueno, es una tragedia que pasó, que no fue intencional, que es solamente civil, que no hay responsabilidades particulares ni de Antonio, ni del gobierno, ni de Carlos Bonilla, que esto fue la casuística. Exacto, ¿no? fue un azar del destino. A partir de ahora, señores, olvídense de lo que pasó. Fuerza mayor. No, pero mayor. Lo que también quería decir algo, Mario, y esto nosotros lo estábamos guardando para hacer un análisis independiente, pero yo creo que con este tema que estamos tratando contigo es muy conveniente revelarlo. Maracayo y yo y otras fuentes que nos han ayudado mucho, hemos hecho ingentes esfuerzos por buscar el decreto dichoso aquel. ¿Recuerdas la comisión? La comunicación que hizo y que grabó también Homero Figueroa, tan pronto 2 días después de la tragedia Jet Set, donde estaban formando una comisión de la verdad, incluso con expertos internacionales para saber lo que pasó, Mario? Sí. No hay decreto de eso. Hay un decreto, no, o sea, el presidente tiene que hacer un decreto para esa comisión. Y eso lo anunció Homero Figueroa. Y no aparece ese decreto por parte, ¿eh? Y quizás luego del gobierno ver este corte que estamos haciendo contigo, Mario, dicen que es mentira de nosotros y que mira, aquí está el decreto. Y quizás lo van a crear ahí después de hacer este video. Porque así son. No aparece eso, Mario. Pero no aparece. Igual como no aparece ese decreto de la UNESBI de creación. Así pasa con este decreto que creó la dichosa comisión. Que no se sabe de esa comisión. Si se han reunido, qué han hecho, nada. Bueno, la comisión está trabajando porque está encabezada por la UNESBI y están trabajando. De hecho, la UNESBI... Bueno, pues entonces están trabajando en base a una ilegalidad. Acuérdate que el traslado de escombro y todo eso, el director de la UNESBI dijo, no, eso lo autorizamos porque ya nosotros hicimos el trabajo de documentar todo el escombro y las fotografías por drones. Ellos están trabajando en eso, pero sin decreto aparentemente. Porque el asunto del decreto...
No, tú sabes que, por ejemplo, el gobierno anunció, inclusive, como tú bien dices, que Homero Figueroa fue que hizo un video muy, muy trabajado para, para armar una comisión, y ellos anunciaron que esa comisión estaba integrada inclusive por la ONESBI, que es la que está trabajando. O sea, hay una comisión local con la ONESBI, está el MIBET, está el ayuntamiento, pero como bien dice Edwin, inicialmente se creó la expectativa que van a utilizar personal técnico nacional e internacional para dar garantías de transparencia en la investigación. Entonces, esta comisión, sospechosamente, sí se armó, pero con los locales, no con decreto, Edwin, tú tienes razón ahí. Se armó oficiosamente con quiénes, con un grupo de funcionarios públicos, de la UNESBI, de técnicos locales, más no internacionales, porque ¿cómo tú conformas una comisión con expertos internacionales y que esos expertos revisen la data y te vayan a dar un informe favorable y tú garantizas eso? Que es lo que es la intención del gobierno, porque le mandó el abogado Antonio, le mandó su abogado. Exactamente. Entonces, tú sabes que eso en el momento fue como un anuncio para tapar la efervescencia del momento. Fíjate cómo ahora las críticas a ese tema y las solicitudes de que queremos justicia han mermado con el tiempo. Sí. Entonces, fíjate cómo se han metido muchas noticias, muchos acontecimientos que tú dices, pero acá, pero se están buscando problemas de gratis. O sea, estamos en medio de una tragedia y te meten una ley mordaza, que se va a armar un berenjenal. En medio de la ley mordaza te mete la ley Cholitín, ¿verdad? Que se va a armar otro berenjenal. Pareciera que todos estos huevos no son por incompetencia, sino que son intencionales para desviar la atención. Bueno, vamos a quitar ese problema, porque aunque son problemas estos también, aquellos nos perjudican más. Vamos a crear nuevos problemas porque la gente no va a tener la capacidad de enfocarse en todo, sino que se va a priorizar en los últimos 2, en los últimos 3. Es como una instalación de nuevas acciones. Fíjate ahora con el tema haitiano, la comisión con los del presidente. Entonces, yo digo, miren, al final, tú tienes 233 familias que fueron afectadas por esta tragedia. Y yo particularmente tengo la esperanza, digo, bueno, al final los poderosos son los que controlan aquí, los ricos y el gobierno que a su vez está combinado con los ricos. Coño, si esto pasa desafortunadamente manejado, ¿verdad? Con sus tratativas, sus nebulosas, para que quede bien para los grupos interesados, al final los más cuestionados deberían ser los familiares afectados que se dejaron manipular o se confabularon para tapar todo esto. Porque te voy a decir algo a ti. Estamos hablando de que el actual ministro de Obras Públicas se le murió su hijo ahí. Él es un empleado de Luis. Sí. Él se va a prestar para que se manipule todo este proceso. Oye, está fuerte. Tú me dices, vamos a ver. Ahí se murió gente poderosa. Claro. La línea sucesoria de los Grullón, del Banco Popular, murieron ahí. Se van a ir a prestar que le manipulen eso y que presenten algo que no es. Bueno, Mario, los hechos están diciendo que aparentemente lo están dejando así, o van a manejar esos problemas con esa diferencia que han surgido con esa tragedia en otras instancias, porque la única persona de familia poderosa que ha dado muestra de disidencia y ha entablado una demanda es la madre de la joven Narri que estaba ahí. Es la madre de la Narri. Es la única que ha demandado de la gente que tú sabes que son poderosos y dueños de este país. La única, pero tú no has visto demanda de los Grullón. Tú no has visto demanda de esos poderosos dolientes. Y eso con un matiz importante, porque es la madre que no está es separada. Narri. La madre que no es Narri. Que está separada. Exacto. Del padre de esa Narri que pereció ahí. Sí. Exactamente. O sea, Antonio Narri no, el padre no ha demandado. No ha demandado. Y aparentemente. Que lo puede hacer, ¿ah? Y aparentemente en la práctica, aparentemente prefiere que la cosa se quede así. Totalmente. O que los trapos se laven
en la casa de otra manera. No sé. Igual que han hecho los Grullón, igual que hizo Eduardo Estrella. O sea, yo no han hecho nada. Vamos a hablar de eso. Sí. Ahora, señores, lo que sí tenemos que estar pendientes de esto es que esa ley del diputado Ramón Raposo, una ley que, repito, o sea, amanecimos un día y nos dimos cuenta que no teníamos esa ley. Esa ley es la que quieren detutanar. O sea, lo están boicoteando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos, porque es una ley que de entrar en vigencia obligaría al empresariado a hacer algo que es lo que menos le gusta hacer el empresariado en la República Dominicana, invertir. Lo obligaría a invertir en la seguridad de sus establecimientos inmediatamente. Entonces, eso es lo que no quieren, ¿no? Y por eso vemos entonces al ministro Carlos Bonilla hacer el trabajo de autorregularse ellos mismos para que lo que salga de allí represente sencillamente en los titulares. Ya tenemos una ley, ya aquí sí se va a supervisar la infraestructura, pero eso no va a obligar a los empresarios a hacer una inversión inmediata como la tienen que hacer. Señores, pero el CODIA, el edificio del CODIA, señores, que parece un chiste esto, ¿no? Pero el edificio del CODIA, cuando vimos el edificio del CODIA, se está cayendo. O el edificio de justicia, aquí. Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, donde hay un informe de expertos desde hace 5 años que la recomendación fue demolición. Y ahí están los empleados públicos que tienen que ir a trabajar. Ahí están. Entonces es un asunto que el Estado, si esta ley por el Congreso entra en vigencia, no solamente el sector público va a tener que hacer una inversión que, repito, no la quiere hacer, sino también el Estado va a tener que hacer una inversión. Estamos hablando, del Estado, del gobierno. Y estamos hablando de un gobierno que ha dado muestra de que no le gusta invertir en mantenimiento. No le gusta invertir en mantenimiento. Ahí están las carreteras, ahí están todos los accidentes que han pasado, lo de la tragedia del túnel. Eso es porque no le han dado mantenimiento. No, pero Maracayo, óyeme, acuérdate que hay una comisión que la dirige Osiris de León. Ajá, Osiris, vamos a hablar de Osiris. Luego de la tragedia del túnel, como tú bien dices, el gobierno no solamente hizo nuevos préstamos, más de $400 millones, hizo nuevos préstamos precisamente para empezar a supervisar todas esas obras que estaban en peligro de colapsar, igual que el túnel por la misma situación, para que entonces Osiris y esa comisión que él dirige empezara un periplo de mantenimiento de obras públicas, de esta infraestructura con esos recursos, para evitar una situación como esta en las obras que construye el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, dime un anuncio que tú hayas visto después de eso, de una obra que haya sido intervenida porque lo recomendó esta comisión. No, ninguna. Dime una obra pública que tú ves, porque estamos recientemente hablando del puente Juan Bosch, que está cayendo por debajo, y lo anunciaron, y tuvo que venir el alcalde de Astacio, que no recoge la basura San Domingo Este, pero anunciar que se va a meter en el mantenimiento de dicho puente. Entonces, lo que hacen es, aprovechar este tipo de situaciones de tragedia para buscar más recursos, el gobierno, ¿no? Tú no sabes en qué lo gastas, pero sí te arman una nueva nómina. 5 o 6 personas nombradas, 6 o 7 sueldos de lujos, pero en la práctica no tenemos nada, sino que nos quedamos en anuncios, como se quedó el Ministerio de Vivienda en su momento, como se creó. Vamos a fortalecer la construcción de vivienda. El Ministerio de Vivienda se hace por ley y tiene 5 años funcionando y no tiene reglamento de aplicación de la ley. O sea, ¿qué coño es lo que está haciendo? Por eso que tú ves que Bonilla sale de viaje a cotizar que yo cuántas 1000 viviendas prefabricadas sin tomar en cuenta la norma local, que es la ley de contrataciones, y cuando se arma el escándalo, lo que recuerda es decir, no, que eso no es una visita privada, no como ministro, ¿no? Por eso que tú ves que supuestamente anuncia el presidente, lo pone el presidente a anunciar, vamos a hacer 20,000 viviendas, y no llegan a 3,000 ni a 4,000, o sea, cumplen el 10% de lo que prometen, porque no hay una planificación. Este ministerio se ha caracterizado por ser un ministerio de anuncios,
Y por más vez que tú ves que hacen, la gente le aplaude. Bueno, mira, hicieron 500 viviendas. Eso es bueno. Sí, pero usted me anunció 5,000 y cogió dinero prestado en base a 5,000. Aunque me entregó 500, hay 500 familias que lo agradecen. Dinero gastado para 5,000 y faltan 4,500. ¿Dónde están? O sea, ¿tú me entiendes? O sea, ese punto de improvisación y de anuncio. Entonces, esto de ahora, de que están trabajando un nuevo marco normativo para regular las inspecciones de obras privadas, de construcción privada, es otro anuncio. Porque él debió hacerlo hace 3 años. Un año y medio después de la constitución, de la creación del Ministerio de la Vivienda. Entonces, como tú dices, yo lo que veo aquí es una estratagema, un ardid político, ¿no? Para de alguna manera apaciguar eso, apaciguar el tema de post-escándalo Jet Set y frenar cualquier iniciativa de ley que vaya en contra de los verdaderos jefes de este país, que son los empresarios que hacen negocio con el gobierno. Claro, ahora lo que sí tenemos es que esa propuesta de Carlos Bonilla no nos interesa. Disculpe, señor, no nos interesa. Lo que usted no hizo, que tenía que hacer hace 5 años atrás, 4 años atrás y no lo hizo, ya no lo haga. Lo que tenemos es que apostar por el proyecto de ley del diputado Ramón Raposo y que no quede ese proyecto de ley como una oportunidad para nuestros legisladores tomarse un café con el hombre del maletín, ¿no? Porque estoy seguro debe estar ya presto aquel hombre del maletín para ir al Congreso y suavizar ese proyecto de ley en caso yo digo no, suavizar no, porque la muestra es... No, desmontarlo. Desmontarlo totalmente, porque Carlos Bonilla con esta propuesta, o sea, coño, pero mi hermano, o sea, ¿qué propuesta? O sea, es el Congreso que tiene que crear una ley que no tenemos. Vamos a poner un audio de Ramón Raposo, que cuando él vino aquí, yo se lo advertí, yo le dije, mire, eso va a ser boicoteado por el sector privado especialmente, y usted tiene que darle seguimiento a eso, ¿no? Porque, repito, es este tipo de proyectos que atentan contra esos sectores que tienen el hombre del maletín, le convienen mucho a los legisladores, loco. Es más, hay legisladores que trabajan para ser legisladores, para estar ahí cuando llega ese tipo de proyectos. Proyectos que vienen en beneficio del pueblo dominicano, pero que afectan a sectores tan importantes como eso, y esos sectores reparten dinero ahí. Esos son los proyectos que más le encantan a esos legisladores. Entonces, por eso yo le dije a Ramón, tiene que mantenerlo informado con esto y, vamos, no te quedes solamente en presentar el proyecto y ya. Tienes que hacer ruido con eso. La realidad es que el lamentable suceso del pasado 8 de abril que enlutó a todo el pueblo dominicano llama a repensarnos como nación, a la ciudadanía a exigir de sus autoridades que establezcan las normativas necesarias que le permita tener seguridad. No es justo que una persona vaya con su familia a un espacio a recrearse y se le caiga un techo encima y al final todo el mundo se quiera limpiar la mano como Poncio Pilato. ¿A dónde está la responsabilidad de las autoridades? ¿A dónde está la responsabilidad de los empresarios? ¿Quién nos está cuidando a nosotros los dominicanos para generar las condiciones de que tengamos un sistema de seguridad real, a donde nuestras infraestructuras sean verificadas periódicamente? Vemos cómo el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones sale en este momento con una propuesta tímida, a donde no vemos que hay una voluntad política real desde el gobierno para generar las condiciones de buscar solución a esta realidad de deterioro de la infraestructura nacional y falta de supervisión que estamos viviendo y que quedó evidenciado en ese acontecimiento que sucedió el pasado 8 de abril. Nosotros presentamos una propuesta que tiene como objetivo establecer la supervisión y fiscalización obligatoria de las edificaciones
en uso de alta demanda de la población, y entendemos que se debe generar las condiciones de que cada actor que presente una propuesta como esta se le debe dar prioridad, y el gobierno que tenga una voluntad política real en torno a generar las normativas para que esta situación que tenemos pueda cambiar. Ahí está, ese era Ramón Raposo, diputado por el PRD, quien ha pues mandado esta iniciativa, este proyecto de ley. Cada X tiempo tiene que venir una autoridad y decir, bueno, mira, esto está apto para seguir siendo una vivienda de una familia. ¿Sí? Okay, esto está apto para seguir siendo una discoteca. Muy bien. Eso es extremadamente necesario en este país. Y además, el presidente de la República, coño, debería ser un poco más sutil, un poco más inteligente, ¿no? Porque se presenta este proyecto de ley, que cuando pasa la tragedia, él mismo tiene que decir, no tenemos esa ley y sí, es necesaria, debemos crearla. Pero inmediatamente un diputado presenta el proyecto de ley. ¿Y qué hace el presidente de la República? Presenta otro proyecto de ley. Presenta otro proyecto de ley polémico para llenar todos los titulares, para escandalizar a la opinión pública, para decir, pero ven acá, pero volvimos a la época de Trujillo. Todo esto para desviar la atención, de darle atención a este proyecto de ley, que por supuesto, repito, obligaría al empresariado a invertir dinero, y eso es una vaina que ellos le huyen como el diablo a la cruz. Tú sabes que ellos están buscando Maracayo, y hay que ser, es reivindicarse, porque se supone que ya hicieron una ley que fue la de la vivienda y falta un reglamento. En lo que tú dices, tú tienes razón, por ejemplo, en que el gobierno ha sido responsable con eso. Ahora, intentar tomar y cumplir la ley, hacer el reglamento, para yo creerle al gobierno, debió partir de la remoción de Carlos Bonilla de ahí. O sea, me explico. Si tú tienes un funcionario que te ha dejado un vacío legal, él, en su función, en la parte de la inspección de las obras privadas, y tú, en lugar de apoyar esa iniciativa de ley que pone un diputado, porque no es de tu partido, que sería una cobertura mucho más amplia de la elección que tú tienes, lo que quiere es que ahora sí cumplir la ley. Entonces yo no te voy a creer como gobierno, a menos que tú me digas, bueno, yo quito a Carlos Bonilla y pongo a fulano de tal, nuevo ministro de la vivienda. Ahí tú tienes que estar diciendo a la gente, bueno, acepto mi culpa, la responsabilidad estatal que tengo como gobierno, de que fui ineficiente al cumplir con el marco legal, el jurídico que ellos quieren ponerle ahora, porque no hicieron el reglamento, y pongo este nuevo incumbente para que él sí lo haga. Ahora, cuando tú me dejas al mismo de que él venía a regular ahora, entonces yo no te creo. Yo lo que te creo, como tú bien dices, bueno, porque como yo, y lo que se evidencia, mira, Raposo lo que evidencia con esto del gobierno es la no intención de Luis Abinader en su gobierno de realmente inspeccionar las estructuras privadas pese al desplome del techo del YC. Porque de tener la intención de haberlo sensibilizado a esta tragedia, lo que hace, como tú bien dices, abraza ese proyecto de ley. Pero en lugar de abrazarlo, le corre y ahora dice, bueno, como nos pusieron un proyecto de ley para justificar que no vamos a apoyar esto, vamos a hacer reglamento ahora. Pero el reglamento como nos convenga a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, los dominicanos? No. El sector empresarial, ¿no? Que es el que siempre ha estado cercano y ligado al gobierno, a todos los gobiernos. ¿Por qué? Financian políticos, porque hacen negocios con el gobierno. Sabe que hay una codioca, hay una repartidera para todos los sectores. ¿Tú me entiendes? Entonces, Raposo lo que puso en evidencia es el contubernio del gobierno con manejar la situación. No exclusivamente o exclusivamente por Antonio, que por ahí hay, sino en general. Porque esto, siendo un precedente, fue honesto para ese sector de pasarle algo. Entonces dice, bueno, tenemos que manejar la situación, autorregularnos por arribita, ¿no? Con anunciados y eso, y no permitir que aparezca una ley nueva que realmente regule, dictaminando sanciones ejemplares en esta clausura de negocios privados si no cumplen con los estándares que deben tener por seguridad. ¿Tú entiendes? O sea, casi que hay que verlo en ese norte. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Cuál es
la sensibilidad que realmente tiene. Y no la tiene para nada después de la tragedia. Sí, la iniciativa es dejar que el que no hizo nada hasta ahora, que al que le pasó la tragedia por encima hasta ahora, sea el mismo que va a venir ahora supuestamente, ¿no? A arreglar ese marco y ese vacío que él dejó para que ahora sí se va a funcionar para evitar que pase tragedia como esta. Bien, gracias Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Esta es La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, retransmisión en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway y en el Cibao Central las principales empresas de cable de la zona.